Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. De la paz de Dios, y vamos a hacerlo iniciando con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos pedir, Señor, una vez más, que el Espíritu Santo esté con nosotros, que nos ayudes a entender este importante tema que tenemos para hoy, basado en este capítulo 4 de Gálatas, un texto tan mal interpretado por muchos, unos por desconocimiento y otros con mala intención. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a profundizar en tu conocimiento, en tu palabra tal cual es, para que sepamos discernir quiénes son los enemigos de Dios, de tu propio pueblo, y también cuál es la verdad, la auténtica verdad que tú quieres que sigamos. Bendice a tu pueblo alrededor del mundo y cuídalo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y por el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, pues como es habitual, vamos a empezar el tema con esto, las noticias que han acontecido estos últimos días referentes al plagio satánico de la paz de Dios. Hoy solo os voy a mostrar dos, han habido más, pero con dos eran suficientes, porque el tema de hoy creo que vale la pena profundizarlo. Putin habla con el Papa Francisco sobre la protección de los cristianos en zona de conflictos. Ya veis, da igual si es Rusia o sea el país que sea, el Papa tiene un buen contacto prácticamente con todos, y respecto a Putin ya lo hemos visto en más de una ocasión. El presidente ruso mantuvo una conversación telefónica con el sumo pontífice, que este domingo cumple 80 años, ya lo sabéis, ¿no? O sea que ya tiene una edad avanzada. Pero a pesar de su edad avanzada, sigue hablando de la importancia del diálogo constructivo interconfesional para preservar la base ética en las cuestiones de paz. Y lo está diciendo con Putin. Y ya sabéis que en Rusia quien manda es la Iglesia ortodoxa, no es la Iglesia católica en sí. Pero, cómo no, ya sabéis ese acercamiento interconfesional que están buscando a todos los niveles.
Y la otra noticia, el Papa pone tarea a los niños de Acción Católica, escuchar y hablar con los abuelos. Mirad que dice cosas muy buenas, ¿no? Romper esa cuestión generacional tan problemática. Francisco les recuerda que nuestro Padre es siempre fiel a nosotros y no para un instante de querernos. Y es verdad, es así. Pero claro, una vez más, se dirige a estos chicos ahora con esto: vuestro compromiso por la paz. Y tal como ha recordado el Papa, este año los niños han unido la palabra paz con la palabra solidaridad, con una iniciativa a favor de sus coetáneos de un barrio desfavorecido de Nápoles. Fijaos cómo ya mentalizan a los niños para el tema de la paz, pero no como la quiere Dios, sino tal como la busca el Vaticano para el mundo. Bien, una vez más, ya sabéis que el Vaticano seguirá hablando de paz y nos va a saturar hasta la saciedad con ello, pero nunca será la auténtica paz en todos los ámbitos, sino solo parcialmente para desviarnos a todo el mundo de lo que realmente debe ser. Pero hoy vamos a adentrarnos de lleno en este capítulo 5 de Gálatas, que realmente es uno de los capítulos que se ha querido echar por tierra algo esencial de la palabra de Dios. ¿Y en qué consiste? Pues hoy vamos a verlo. Antes de iniciar la lectura de este capítulo 4, hemos de recordar cómo había el tema de los judaizantes y todo lo que eso implicaba y dónde querían llevar a los gálatas. Vamos a ver hoy cómo esa aseveración que se hace respecto a que el sábado ya no debe guardarse porque la ley está clavada en la cruz, pues una vez más nos vamos a dar cuenta que a alguien le interesa que eso no se guarde. Pero ¿es realmente lo que dice el texto bíblico, que ya no hay que guardar el sábado? Pues vamos a verlo. Pero eso y muchas otras cosas. A partir del versículo 1 nos dice la lectura: pero también digo, es Pablo el que está hablando, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Recordemos que estuvimos hablando de ese ayo que estaba dirigiendo a los niños, encauzándolos moralmente y los llevaba hacia los maestros para que los educaran en lo otro. Y aquí nos hace ahora referencia a una etapa por la que en esa época la gente pasaba también como ahora. Primero eran niños, pero hace una comparativa. Cuando uno es niño, aunque sea heredero de algo muy importante, en su casa, en esos tiempos dice que no difería del esclavo. ¿Por qué? Porque los niños estaban sometidos a sus superiores, a sus mayores. No había diferencia entre un niño y un esclavo niño. Todos eran niños, aunque uno era heredero, pero aún no participaba de esa herencia, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Y así es, el heredero estaba bajo tutores y curadores, pero había un tiempo señalado por el padre, hasta allí. Después ya no, después ya crecía y ya era dueño de su propia vida en todos los sentidos, prácticamente, con el cual ya le venía la herencia también. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, los elementos del mundo. Esto quiere decir que aquí él se incluye, cuando éramos niños. Todos, en un principio, hemos estado bajo esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, decía él. ¿Y a dónde quiere llevarnos con ese pensamiento? ¿Todos han pasado por allí? Mirad qué nos va diciendo ahora. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué cumplimiento del tiempo vino? Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es el cumplimiento de la profecía que anunciaba el momento en que Cristo aparecería en la tierra por primera vez. Por tanto, hay un tiempo para todo. Y es curioso, si había un tiempo para la primera venida exacto, preciso, y el tiempo se cumplió, ¿no lo va a haber para la segunda venida? Ah, no se ha revelado, dicen algunos, para que no caigamos en, una vez más, diciendo tonterías, porque sí se ha revelado.
Otra cosa es que sepamos día y hora, que se revelará a su tiempo, pero el resto sí. Y lo hemos demostrado, no es una ciencia ficción. Pero esto quiere decir que cuando viene Jesús, ¿qué iba a pasar? Él iba a morir en la cruz, ¿no? Y por tanto, ¿qué iba a hacer con nosotros? Salvarnos y redimirnos, paga por nosotros, nos justifica. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fijaos que aquí nos lleva a ese pensamiento que está concluyendo a lo que ha dicho previamente. Primero estábamos bajo la ley, dice, y llega Cristo. A partir de que llega Jesús, ¿qué sucede cuando Él muere por nosotros y nos redime? Ya no estamos bajo ley, sino que estamos o pasamos a ser adoptados como hijos de Dios, evidentemente. Una vez más, ¿qué ley es la que está hablando aquí, a la cual Él se refiere? ¿Quiere decir los 10 mandamientos? ¿O quiere decir el resto de leyes que tenían los judíos? Ya lo aclaramos, son esas segundas, no los 10 mandamientos, y aún lo veremos más claro después. ¿Y por qué cuando llega Jesús ya no se está bajo esa ley que tenían los judíos, tan extensa en tantas cosas ceremoniales, sacrificios y tantas cosas más? Pues porque Jesús cumple con ello. Si ellos hubiesen seguido bajo esas leyes, o es que hubiesen rechazado a Jesús como el Mesías y su muerte en la cruz. Por eso, en el momento en que aceptaban a Jesús como su Salvador, ya no tenían sentido todas esas cuestiones judías dadas a los judíos exclusivamente, porque ya se había cumplido todo en él. Pues recordemos que por aquí estaba en juego algo, y eran los judaizantes. Son los que estaban presionando para que ellos se volvieran a los viejos rudimentos. Mirad qué más nos dice ahora. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dice que a partir de allí, ellos pasan a ser los gálatas hijos de Dios. Y entre los gálatas había judíos conversos y gentiles conversos. Ahora todos son hijos de Dios. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Ya sabéis, en hebreo, cuando el niño nace, al cabo de poco tiempo, lo primero que dice, ellos entienden que dice Abba, y por tanto entienden que dice Papa, o Papá, no Papa de Roma. Y significa padre, o para algunos dicen papaíto o algo así, ¿no? Como un diminutivo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Por eso podemos llamarle padre. Un esclavo no llamaría padre a su señor, pero el que se ha convertido y ha aceptado a Cristo, sí. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué bonito, ya no somos esclavos. ¿Os habéis fijado en la portada? ¿Me la puedes poner, Fanny, por favor? ¿O retrocedo yo? Bien. La portada era esto. Pasas de ser esclavo a hijo. Bueno, qué privilegio más grande, ¿no? Pasar de una cosa que era muy lamentable a poder ser hijo. Por tanto, si eres hijo, pasas a ser heredero del dueño, porque es tu padre. ¿Y cuál es esa herencia? Pues es lo que te da Dios. ¿Y cuál es esa herencia? La salvación, la vida eterna, todo lo mejor. Pero además dice, heredero de Dios, ¿por medio de quién? De la Virgen María. Por medio de Cristo, nos dice. Una vez más, solo se puede estar como heredero, hijo de Dios, a través de Cristo, de nadie más. Todo lo demás son, ya os lo podéis imaginar, mentiras. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Primero de todo, por medio de Cristo, ¿por qué era? ¿Quién muere por nosotros? Es que solo muere Cristo por nosotros, no muere la Virgen María, ni los santos por nosotros, ni nadie que se pueda llegar a imaginar uno. Es solo Cristo el que paga por nosotros.
A partir de aquí dice eso. Así que ya no eres esclavo sino hijo. Y eso es lo importante. Si no hay sacrificio de Cristo, nosotros no pintamos nada como herederos de Dios. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Está hablando a quién? A los gálatas, que eran gentiles, no conocían a Dios. Eran gente que creía en otras divinidades, pero no en el auténtico Dios. Pero en ese tiempo, que ellos pensaban de esa forma, que tenían esas creencias, ¿qué hacían? Servían a los que por naturaleza no son dioses. Está haciendo referencia a todos los otros dioses que servíais, no eran dioses. Creíais que eran dioses, pero no eran dioses. ¿Y qué les dice en consecuencia? Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahora ya conocéis a Dios, dice. Y, mejor dicho, sois conocidos por Dios. Una vez más, ¿quién es el que se acerca a quién? ¿El ser humano a Dios o Dios al ser humano? Es Dios que busca al ser humano. Y cuando consigue a través de su espíritu hacer reaccionar a ese humano para que lo busque a él, a Dios, entonces a partir de allí ya la cosa cambia. Ya por fin hay esa conexión. Es Dios primero el que te ha conocido, el que te ha buscado. ¿Y cuántas veces leemos textos que nos dicen que ya nos conocía antes, cuando de estar en el vientre, etcétera, etcétera, de la madre? Porque Dios sabe el futuro, sabe quiénes seríamos, cómo buscarnos, cómo conseguirnos para Él. Luego, evidentemente, el libre albedrío. Cada uno decide si quiere acercarse a Dios o no, aunque Él lo busque. Y a partir de aquí, mirad ahora lo que nos dice. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es que ahora que pasáis a ser hijos de Dios, y eso es algo que nos debería hacer pensar mucho, no somos hijos solo de, mira, mi padre se llamaba Domingo, mi padre se llama Ángel, mi padre se llama no sé qué, no, no es solo eso, somos en verdad hijos de Dios, del Creador, de lo máximo que podemos aspirar, y nos da su herencia. Y ahora, sabiendo esto, resulta que vas a decir, pues mira, dejo la herencia aquí, me importa nada, absolutamente nada, ser precisamente hijo de Dios, y me vuelvo a la esclavitud de guardar las leyes judías. Es absurdo, ¿verdad? ¿Cómo puedes quedar esclavizado otra vez sobre esos rituales que ya no tenían sentido con la llegada de Cristo, con su muerte por nosotros? Pues eso es lo que les plantea. Y atención ahora, porque es lo que nos va a dar pie a hablar precisamente sobre la cuestión del sábado. Porque hay muchas denominaciones que se dicen cristianas que se arraigan de lleno en este texto para decir el sábado ya no hay que guardarlo, porque eso es judaizar. Pues vamos a aclarar eso. Primero veamos el texto en cuestión. Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y a partir de aquí ya deducen, mira, guardáis los días, quiere decir los sábados, los séptimos días de cada semana. Eso ya no toca guardarlo, al igual que los meses, ni los tiempos, ni los años. ¿Verdaderamente está diciendo esto el apóstol Pablo? Recordad que estamos hablando de toda esa presión de los judaizantes que los están llevando a otro terreno, que no es el de Dios. Y Pablo tiene esa epístola a los Gálatas continuamente por este sentido. Vamos a aclarar qué es esto, guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Días, meses, tiempos, que significa ocasiones establecidas, y años compendían. Si tenéis Biblia podéis seguirlo tranquilamente. Yo solo os voy a citar los textos donde se encuentra. 7 días de reposo ceremoniales, eso eran los días. Nuevas lunas del sistema ceremonial. ¿Y esto dónde lo encontramos? Levítico 23, todo el capítulo.
Números 10:10 y Números 28 del 11 al 15. Allí aparecen lo que son estos días y estos meses. ¿Pero qué más? Habían días de ayuno. En Lucas 18:12 también se registra. Pero también habían conjunto de fiestas anuales judías, y esto lo vemos en Números 28:2. Pero también, ¿qué había? Años sabáticos y años de jubileo. ¿Dónde lo vemos eso? En Éxodo 23, versículos 10 y 11, y en Levítico 25, del 8 al 12. Esto eran los días que ellos volvían a querer guardar, observar. Todo esto tenía que ver ¿con qué? Con el ceremonial judío que se había dado. ¿Pero esto eran los 10 mandamientos? Esto no eran los 10 mandamientos. Veamos aún algo más, por si a alguien aún le quedan dudas. No compendía el sábado semanal, séptimo día de la semana. ¿Cómo lo sabemos que no compendía eso? Génesis 2, del 1 al 3. ¿Recordáis qué hace allí Dios? Es el momento de la creación. Se santificó en la creación antes de la entrada del pecado y unos 2500 años antes del sistema ceremonial dado en Sinaí. Esto es lo que Dios hace respecto al sábado. Concluye su obra creadora, llega el sábado y ¿qué hace? Reposa. ¿Y qué más? Santifica ese día. 2500 años antes, más o menos, de cuando se da la ley en Sinaí. La ley, no solo los 10 mandamientos, sino todo el complejo de leyes que Dios les da al pueblo en Sinaí, que a partir de allí empiezan las leyes ceremoniales. Tengamos eso claro. Un texto más, Éxodo 16, especialmente el versículo 29. Atención a este texto, porque todo Éxodo 16 habla sobre esto, pero mirad el 29 que nos dice. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Esto es cuando Dios les tiene que dar el maná. Aún no han llegado a Sinaí para que se le entreguen los 10 mandamientos siquiera. Y ya hay el tema que les dice exactamente esto. Mirad que Jehová os dio el día de reposo. Ah, mira, ahora se acaban de inventar el sábado en ese momento. Es absurdo. Jehová os dio el día de reposo. ¿Cuándo? En la creación. Antes de que se diesen los 10 mandamientos en Sinaí. En Génesis 2, del 1 al 3, Dios ya ha dado el día de reposo, ha dado el sábado. Por tanto, ¿para quién era ese sábado? ¿Para los judíos? Ah, mira, hasta que no llega Abraham, no se guarda el sábado. Hasta que no llega Moisés, no se guarda el sábado. No, señores, esto es un absurdo bíblico. Es una alteración premeditada y con alevosía para ir contra el sábado. Pero el sábado viene de la creación. Por tanto, Adán y Eva, ¿qué guardaron desde un inicio? ¿Cuándo fueron creados? El sábado. ¿Y qué iban a hacer sus descendientes? Lo mismo. Los que siguieron por el buen camino. Evidentemente los otros ya es otra historia. ¿Y Éxodo 20, del 8 al 11, qué nos dice? Pues es el 4.º mandamiento, donde dice que debemos guardar el sábado. Por tanto, esas leyes que hemos citado antes no contenían el sábado semanal. Y eso tiene que quedar claro y entrar en el razonamiento de algunos que siguen cerrados por banda, porque dicen que siguen a Dios, que lo aman mucho, y ¿qué están haciendo? Transgrediendo un mandamiento porque les da la real gana. Así de claro. Y creen que así van a ser salvos. Cuando, ¿qué dice Santiago? Cualquiera que transgreda ¿de qué? Claro, si se guarda toda la ley, pero si se ofende en un solo punto, en un solo mandamiento, ya estás listo. Por tanto, el sábado forma parte de esa ley que aún estaba en vigencia cuando Santiago escribió. Por tanto, está en vigencia aún, ahora. Pero aún una lógica, conclusión lógica que rompe argumentos absurdos que dicen que guardar el sábado es estar esclavo bajo la ley, que esto es lo que alegan tantos evangélicos. Si observar el sábado es someterse a esclavitud, como alegan,
mira, guardáis el sábado, pues sois unos esclavos, os sometéis a la ley. Si observar el sábado es someterse a esclavitud, el mismo Creador se sometió a esclavitud al observar el primer sábado al terminar la creación. Es evidente, es que no hace falta ser un lumbreras, es de una lógica aplastante. No hay ninguna base bíblica que haga referencia al sábado, séptimo día de la semana, como esclavizando a nadie, más bien y rotundamente todo lo contrario. ¿Estáis de acuerdo? ¿Alguien puede decir que hay un texto bíblico que diga que el sábado es una esclavitud? Que lo encuentre y que me lo muestre, porque no lo va a hallar en toda la Biblia. Es más, Jesús lo que se dijo es que habían añadido leyes adicionales sobre el sábado como carga, y eso es lo que estaba mal, no el sábado. Mirad qué textos, si alguien dice que lo del sábado, como que no. Isaías 58, versículos 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo, recordemos que cuando leemos en la versión Reina Valera 1960, día de reposo está haciendo aplicación al sábado. Aquí equivale a sábado, ponen un asterisco justo abajo. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Pues vaya pedazo de esclavitud está diciendo aquí. Es que, fijaos cómo los textos bíblicos, por sí mismos, indagando en ellos, son clarísimos, no se puede contradecir la palabra de Dios, pero muchos aún lo hacen porque les interesa, porque les molesta guardar el sábado. Y yo a todos les he de decir, pues probad de guardar el sábado, porque vais a ver lo que es una verdadera joya. Lo llamares delicia, dice aquí. No dice lo llamares esclavitud, Una delicia es pasárselo a gusto, de verdad, disfrutarlo. Santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. ¿Qué más queremos? Sí, podemos decir, es que esto era el Antiguo Testamento, Isaías 58, claro, es antes de que Jesús venga en Belén y bla, 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 y muera en la cruz, pero ya lo hemos visto. En ningún momento se habla de esclavitud sobre el sábado, sino todo lo contrario, y aún veremos más. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, palabras del mismo Jesús. También les dijo, el sábado, o el día de reposo, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El sábado fue hecho para el beneficio del ser humano. Sí, no del judío solo, del ser humano. Y además, ¿qué dice? Que Jesús es ¿qué? Señor aún del sábado. Por eso cuando uno lee Apocalipsis y dice que Juan recibe la visión estando en el día del Señor, cuando ven esos comentarios que dicen, mira, era en el domingo, que era el día del Señor, están diciendo una absurdez impresionante, porque el día del Señor siempre será el día del Señor, el día de reposo, del cual Jesús es el Señor. Y tanto cuesta entender eso. Es que no consigo entender cómo no comprenden eso, por más vueltas que pueda darle. Y evidentemente algo denota aquí, y es que, bueno, puedo ser realmente corto, pero ¿no es más fácil viendo las evidencias pensar que a alguien no le interesa guardar el sábado y punto, y se buscará las 1001 excusas? Dice que es señal entre mí y el pueblo. Claro, es la señal entre el pueblo y ¿quién? Dios y el pueblo, sobre todo Dios y el pueblo, su pueblo. Pero mirad, ahora, por si alguna persona dice, es que Isaías escribía solo para los de su tiempo. Pues bien, vayamos al último capítulo de Isaías, el 66. Que ya es curioso que sea el 66, y leamos los versículos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre.
y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, o sea, de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Por tanto, mira, ahora el sábado no toca guardarlo, ¿eh? Era una esclavitud y Cristo lo clavó en la cruz, ya, y resulta que llega el momento de la tierra nueva, de la nueva recreación por parte de Dios de cielo y tierra, cuando ya el mal haya terminado, que seguiremos reuniéndonos cada sábado delante de Él a adorarlo. Ah, entonces sí, y ahora no, y antes otra vez sí. ¿Qué pasa? ¿Que Dios es un intermitente? ¿Que ahora sí, ahora no? Es que es increíblemente ilógico lo que muchos buscan para no guardar el sábado. Por tanto, queda claro que el sábado no es lo que aparece precisamente en ese listado que Pablo da. Nada que ver, para nada, en absoluto. Y una vez dicho esto, vamos a continuar con la lectura y espero que a partir de esta situación que la gente, muchos se han encontrado y se van a encontrar cuando vean este vídeo, porque sabéis, hay muchas personas que siguen nuestras temáticas y no son de creencia adventista o que no guardan el sábado. Cuando vean esto, ya por fin digan, es verdad, he de guardar el sábado si quiero ser pueblo de Dios. No hay otra, porque si no lo vas a guardar y no te da la gana de guardarlo y encima enseñas que no se haga, te vas a perder. No hay otra, te juegas tu vida eterna y estás jugando con la vida eterna de los demás, negándoles la verdad. Bueno, pues ante todo esto, espero que reaccionen y ya se decidan a apartarse, si están en congregaciones, iglesias o donde sea, que no guardan el sábado. Porque ya va siendo hora que nos definamos, porque Dios nos pide algo, y si no lo hacemos, ya sabéis lo que nos va a pasar. Pero a Dios hay que seguirlo por amor, y por amor vamos a guardar sus mandamientos, no hay otra. Vamos a continuar con la lectura, donde lo hemos dejado. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Por qué temía esto el apóstol Pablo? Todo lo que había hecho, los había sacado de la esclavitud, de todos los dioses paganos, de todo lo peor, y dice, ahora me temo que lo que ha hecho con vosotros sea un trabajo en vano. Pablo está lamentándose, ¿eh? Le sabe muy mal porque los quiere. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Interesante lo que está diciendo aquí, ¿eh? Pablo, ya sabéis que se ponía al nivel de todos para llegar con el mensaje a todo el mundo, fueran judíos, fueran gentiles, fueran encumbrados o fueran gente de baja alcurnia, es igual. Y dice que eso es lo que quisiera, que hiciesen lo mismo. Pero además añade, ningún agravio me habéis hecho. ¿Por qué dice ningún agravio me habéis hecho? Pues mirad ahora la explicación de Pablo. Porque los sigue considerando con mucho amor, ¿eh? No los está acusando de que han ido contra él. Cuidado con esto. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. ¿Qué enfermedad tenía él en el cuerpo que a causa de eso les dio el Evangelio a los Gálatas? Ahora lo veremos. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Antes en la escuela sabática hablábamos, de si alguien tenía algo, era un castigo divino. Si estaba enfermo, le pasaba una desgracia, era porque no hacía la voluntad de Dios. Ese era el pensamiento popular, ya desde tiempos de Job y así durante toda la época judía. Y él en cambio dice, no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. ¿Y cuál era esa prueba? Ahora lo veremos. Pero además, fijaos, dice, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Realmente lo hicieron de corazón, lo recibieron así. Por eso abrazaron el mensaje de Dios. Porque vieron que era un hombre de Dios de verdad y que no mentía. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ahí está. ¿Cuál era su enfermedad en el cuerpo? La vista, su vista. Y durante
tiempo en concreto, cuando fue a ver a los Gálatas, en esos momentos su vista no debería estar nada bien. Y se quedó allí y les dio el mensaje. Otros lo hubiesen desechado. Mira, muy cristiano, muy seguidor de Dios, un gran discípulo, y resulta que no se ve ni torta. Esto es que es malo, claro. Ellos no hicieron eso, al contrario. Pero dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Qué se ha hecho de ella? ¿Por qué de ser tan felices con la palabra, ahora os pasáis al otro bando? Pero él dice, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Él está complacido en la actitud que ellos habían tenido con él. Los quería de verdad porque veía que eran capaces de, si hubiesen podido, se sacan los ojos para dárselo a él, para que siga adelante. Lo amaban de verdad. Y él lo nota y lo dice. No les está pegando una reprimenda por lo malos que son, sino por el cambio de creencia que les están llevando y ellos caen en el engaño. Mirad qué dice en el 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Sabéis que normalmente pasa eso, ¿eh? Di la verdad y ¿qué sucede? O di las verdades y perderás las amistades, ¿eh? Bueno, esa es una frase muy típica. Pero él dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Es algo que deberían plantearse. Pero mirad qué más va respondiendo él. Tienen celo por vosotros, pero no para bien. ¿De quién está hablando aquí? Tienen celo por ellos, pero no para bien. Está hablando de los judaizantes, que tenían celos por ellos, pero ¿para qué? ¿Para llevarlos al bien? No. Y no celos de envidia, sino celos de ganas de cautivarlos. Sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. O sea, que se olvidaran de seguir a los apóstoles que estaban diciendo el mensaje de verdad y se fueran a tener celo con ellos. Y celo, ya sabéis que implica mucho. También tiene connotación espiritualmente de sexualidad, espiritualmente hablando, no físicamente, de buscar una conexión tremenda entre unos y otros. Pues que lo hiciesen todo por ellos, por los judaizantes, y se dejaran al margen a Pablo y a los demás, que estaban en la verdad, dándoles el mensaje y queriéndolos de corazón. Los estaban manipulando, directamente manipulando. Y además con maldad. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Es así, ¿no? Mostrar celo por lo bueno, para hacer las cosas bien, y claro, es ideal. Pero además les dice, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Cuando me voy, vosotros debéis seguir fieles en el celo por lo bueno. ¿Cuántas veces pasa con un padre y un hijo, o una madre y el hijo, o padres y hijos? Cuando están los padres, uy, qué santitos, a la que cierran la puerta, ¡buah!, la lían, ¿no? Bueno, pues sucede lo mismo. Hay que amar y seguir porque es el bien, no solo porque, mira, como ya no están delante, ahora, claro, eso es absurdo. Bueno, pues mirad ahora aún más. Hijitos míos. ¿Quién dice hijitos míos? ¿Sabéis que Pablo no suele escribir así, diciendo hijitos míos? Hay otro apóstol que dijo, o se hizo célebre por esas palabras de tanto cariño, tanto amor, Juan. Pero aquí Pablo, que cuando la gente lee sus epístolas se cree que es bueno, no sé qué, un déspota o no sé qué cosas, demuestra una vez más su buen cariño hacia los demás, hacia la gente que les ha dado el mensaje. Hijitos míos, qué bonito. Decir a alguien que él les ha dado el mensaje, hijitos míos, ¿en qué sentido? Él no se está haciendo Dios, pero es el Padre suyo espiritual porque les ha dado el mensaje, por eso. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué vuelve a sufrir ahora dolores de parto? Por ellos. ¿Por qué?
Porque ver que una persona que había aceptado el Evangelio se aparta de él, ¿qué produce en el que le ha dado el mensaje? Pues eso, sufrir dolores de parto, sufrir un dolor interno, duro, cruel, porque amas a quien les has dado el mensaje y ves que se apartan. ¿Y por qué? Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, porque eso es lo que espera otra vez, que vuelvan a Cristo. Por eso, cuando vemos hermanos que incluso hemos podido bautizar, cómo después se regiran, se ponen en contra, no solo contra nosotros, sino sobre todo contra la doctrina auténtica, ¿cómo nos quedamos? Con dolores de parto. ¿Y qué seguimos haciendo? Orando por ellos, pensando a ver si al final conseguirán otra vez seguir el camino. Porque mientras, el diablo ya ha conseguido algo muy potente con ellos, que es apartarlos de la verdad. Y mirad qué más va diciendo ahora. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Qué palabras, ¿eh? Él quisiera cambiar el tono de sus palabras, no tener que escribir todas estas cosas, porque lo que quisiera es que fuera todo como antes. Pero está perplejo con ellos. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe pensar ya de ellos? Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Fijaos cómo se está refiriendo una vez más a los que ahora se volvían a lo que los judaizantes les decían, que hay que volver a las leyes ceremoniales, a los rituales y demás. Eso significaba haber rechazado a Cristo. Y él, ¿qué les dice? ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Cuando dice la ley, aquí no habéis oído la ley, también está haciendo referencia al texto bíblico, a lo que ellos tenían, que consideraban ley, no solo los 10 mandamientos o leyes ceremoniales. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Está haciendo referencia a lo que aparece en Génesis sobre la vida de Abraham. Tiene 2 hijos, de 2 mujeres distintas, una de su auténtica esposa y el otro hijo, ¿de quién lo tiene? De la sierva egipcia, de Agar, no de Sara, ¿eh? Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Por qué dice esto? Que uno nació según la carne, del de la esclava. ¿Era voluntad de Dios que él se fuera con Agar y tuviese el hijo? No. Ese era el apaño que Abraham y su esposa hicieron de la promesa que Dios le había dicho que tendría un hijo. Claro, eran viejos ya, ¿cómo iban a tener un hijo? Era impensable. Pero esa era la promesa de Dios. Como la promesa demoró, no llegaba cuando ellos esperaban, porque ya lo sabéis, todo lo queremos ya, ¿no? Abraham y Sara parece ser que también. ¿Y qué hizo? Pues mira, le dijo Sara, toma mi esclava, la egipcia, y ten un hijo, será mi propio hijo. ¿Y esa era la promesa de Dios? No, eso era la chapuza humana. Y era esclava. De ahí la comparativa que veremos sobre la esclavitud con la ley y el ser libres. Lo cual es una alegoría. Fijaos, está diciendo que esto es una alegoría, ¿eh? Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Uno proviene del monte Sinaí. ¿Qué se dijo en Sinaí? ¿Qué le da Dios a Moisés para que se lo transmita al pueblo? Todas las leyes. Pero cuidado, una vez más, los 10 mandamientos que ya estaban antes y seguirán siempre en vigencia, más algo que se añadió, que eran las leyes ceremoniales. Por tanto, ya está haciendo una alegoría, un símil entre una cuestión y otra, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. La gente que quería ser salva por obras. Pero ¿Abraham fue salvo por obras o por fe? Primero obedece y después actúa. Y como dice Santiago, la fe sin obras es muerta.
pero primero se cree y después se actúa. Lo otro era muchas veces solo, ¿por qué? Es una esclavitud, si no hago esto ya no soy salvo. Y Dios que decía, misericordia quiero y no sacrificios. Y habían llegado al legalismo a tal punto en que la misericordia no estaba, era el legalismo porque es que Dios dice esto y yo así, haciendo esto, conseguiré la salvación y ya está. Y se olvidaban de la fe. Y atención ahora al versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. ¿Sabéis que alguien en este texto encontró la solución de dónde estaba el lugar en el cual Dios le da los mandamientos a Moisés? Ron Wyatt, el famoso, bueno, yo diría poco famoso, por desgracia, porque ha interesado que no lo fuera, adventista, arqueólogo aficionado, anestesista de profesión, Ron Wyatt. Gracias a ese texto, él percibió una cosa que era muy clara y que después, investigando en los anales de la historia, se dio cuenta que el monte Sinaí no es el que dice la Iglesia Católica, que para variar vuelve a cambiar los emplazamientos de su lugar auténtico, y que no estaban donde ellos decían, sino que el monte Sinaí estaba ¿dónde? ¿En qué lugar? Arabia. ¿Y qué fue? Arabia. ¿Y va a Arabia y qué encuentra? Pues encuentra eso, el lugar precisamente donde se le dan los 10 mandamientos, y donde el pueblo ha estado por abajo, y la peña de Oreb, y tantas cosas más, gracias a ese texto que Pablo dejó escrito en Gálatas. Y tantas personas aún van al otro monte de Sinaí, creyendo que es un lugar especial, en fin, como siempre, qué bien se lo monta la Iglesia Católica para desvirtuar la verdad de Dios. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, está haciendo la comparativa, la esclavitud, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Fijaos, está haciendo la alegoría, Ahora, sí, eso era Arabia, muy bien, pero ¿quién estaba ostentando aún esa ley por haber rechazado a Cristo y seguían con leyes ceremoniales, dale que te pego? La Jerusalén actual. ¿Y quiénes eran la Jerusalén actual? Los judíos que habían hecho sacrificar a Cristo y que seguían sin creer en él. Esos eran los mismos judaizantes que estaban entre ellos llevándolos a la perdición. Interesante, Vaya planteamiento tan claro nos está dejando. ¿Y qué querían? Llevarlos a la esclavitud. Otra vez como si Jesús no hubiese venido. Exactamente igual. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Mira por dónde. ¿Quién es la madre de todos nosotros? ¿La Virgen María, como dice la Iglesia Católica? Sí, dicen que es la madre de Dios y la madre del pueblo de Dios, de la Iglesia. Pues lo siento, pero no es así. Nuestra madre de todos nosotros es la Jerusalén celestial. Esa es nuestra madre. Y es libre. Está hablando de la ciudad de la Jerusalén celestial que es libre. ¿Y nosotros dónde hemos de ir? Tiene que ser nuestra residencia, cada sábado será nuestro hogar, donde adoraremos a Dios. Y es la que va a descender a la tierra después del milenio, en el año 3031, no 2031, sino 3031. Y quien esté allí, ¿cómo va a ser? ¿Esclavo? Va a ser libre, porque ya está con Dios, participando de Él. ¿Y no estarán guardando los mandamientos de Dios, los que estén con Jesús? Bueno, ¿cómo podrían estar a su lado? Los que no los van a guardar estarán fuera de murallas, ¿y cómo van a quedar? Fritos. Claro. Fijaos cómo las lógicas son clarísimas, porque los textos son evidentes. Y ahora mirad qué dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Quién iba a tener la descendencia del pueblo de Dios? ¿Sara o Agar? Sara, la libre. ¿Y qué? En principio no tenía dolores de parto, claro que no, los tuvo la otra, que fue la que tuvo a Ismael.
pero ya no. Pero aún y así, ¿qué le va diciendo? Pues que va a ser así, que va a tener al final todo lo mejor. Prorrumpe en júbilo y clama. En júbilo. ¿Por qué en júbilo? ¿Por qué en júbilo? ¿Por qué tiene que prorrumpir en júbilo? ¿De qué viene júbilo? ¿Recordáis jubileo? ¿Cuándo vendrá Jesús para su pueblo? En un jubileo. En un año de jubileo, en 2031, año de jubileo. Auténtico jubileo, no del jubileo que llevan los judíos en su cómputo alterado, ¿eh? Porque más son los hijos de las desoladas que de la que tiene marido. Pues bien, está claro que el pueblo de Dios ya sabemos por qué camino viene, ¿eh? Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Qué bonito. Les está diciendo, todos nosotros somos hijos de la promesa. Por tanto, les está diciendo, ¿de verdad queréis ser esclavos otra vez? Si la promesa es libertad. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Y qué pasaba con Pablo? ¿Quién perseguía a Pablo y a los primeros cristianos? ¿Eran los romanos acaso? Eran los propios judíos, que habían rechazado a Cristo. Ellos eran los que amotinaban a las gentes y los levantaban contra ellos. Los de la Jerusalén, que decía actual. Pero ahora una comparativa, ya que hemos visto el tema de jubileo y del regreso de Cristo, ¿qué sucede en el último tiempo con el pueblo de Dios? ¿Por quién va a ser perseguido? Por los suyos propios. Por los que se dicen ser pueblo de Dios y no lo son, porque han rechazado el último mensaje de amonestación al mundo. Y pondrán muchos peros, y seguirán atacando al auténtico pueblo de Dios. ¿Y qué va a pasar con ellos? Pues ya os lo podéis imaginar. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Y qué pasó? Sara se quedó, sí, con su hijo, pero ¿y Agar qué tuvo que hacer? Largarse, irse, con su hijo Ismael. No heredará uno con otro. Los de la promesa tendrán la herencia de Dios, los otros seguirán siendo esclavos. No tienen herencia, no pueden heredar. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Qué bonito. Somos hijos de Sara, espiritualmente, vengamos de donde vengamos, pero espiritualmente somos hijos de la libre. Pues bien, este es el texto que la verdad es impresionante. Aún vamos a continuarlo, pero el próximo capítulo será el de Gálatas 5, y Gálatas 5 también tiene cosas para profundizar que van a ligar una vez más con todo lo que estamos planteando. Y si os preguntáis, ¿qué tiene esto que ver con la paz de Dios? Es que si somos esclavos de los viejos rudimentos, ¿cómo vamos a tener la paz de Dios? La paz de Dios solo la tienes cuando estás en la promesa, cuando eres libre, cuando sabes cuál es la auténtica ley que hay que seguir y guardar el sábado y tantas cosas más, pero sabes desechar lo que ya no toca guardar porque es judaizar y apartar a la gente de Cristo, porque en Cristo se cumple todo. No hacía falta guardar que ya. Las fiestas judías ya quedó en Cristo, ya no toca. Pero no, hay que seguir judaizando para llevar confusión, divergencias, problemas y seguir dañando al pueblo de Dios. Qué lamentable. Y algunos no aprenden, ¿eh? Pero fijaos que la historia siempre se repite. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿eh? Siempre pasa lo mismo. Vamos a terminar con una cita lógica, aclaratoria y contundente de Elena White. Y ya sé que cuando presento citas de Ellen White, tantos dicen, es que se basa más en Ellen White que en la Biblia. Señores, todas las personas que están diciendo esto, ¿no han visto todo lo que hemos presentado hasta ahora? Que hay textos bíblicos continuamente comentándolos y se basan en que solo hablamos de Ellen White. Una vez más, la malicia de la gente a veces no tiene límites. Y para desacreditar y hacer daño son capaces de todo.
Pues a todas esas personas que van tan de buenos por la vida, tan de santos, como si ya tocasen el cielo con el dedito, mirad la cita de Ellen White, porque es de una lógica aplastante, contundente, súper aclaratoria, y que, como siempre, no haría falta ni que la escribiera ella, porque cualquiera podríamos decir lo mismo. Mirad si no. Está extraída del Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a, y es esta. Los transgresores están bajo un yugo, no los obedientes. Interesante el título, ¿eh? Está extraída de la Review and Herald del 8 de marzo de 1870, y dice así, y pensad mientras leo. Pablo describe en su epístola a Timoteo exactamente a los hombres que están bajo el yugo de la ley. Fijaos que en Timoteo vuelve otra vez la misma cuestión, ¿eh? No es solo en Gálatas. Son los transgresores de la ley. Están bajo el yugo de la ley, son los transgresores de la ley. ¿Cómo puede ser esto? Los llama transgresores, desobedientes, pecadores, impíos, profanos, homicidas, adúlteros, mentirosos y todos los que se apartan de la sana doctrina. Pero no dicen que guardan también los mandamientos. O sea, en verdad, de mera apariencia. Solo eso. ¿Y qué más dice? Y esto que se lo apliquen las personas que están diciendo que no, que el sábado ya no toca y tal. ¿Realmente su corazón está limpio? Porque no querer aceptar una verdad tan clara es que algo podrido hay allí, ¿eh? Y no quiero decir que nosotros seamos santos, sin pecado y sin mácula, ¿eh? Pero hay que querer seguir a Dios de verdad. La ley de Dios es el espejo que le muestra al hombre los defectos de su carácter. Es así. Tú cuando vas delante del espejo por la mañana, bueno, hay gente que no se pone nunca delante del espejo porque salen hechos unos espantapájaros, pero normalmente, ¿qué sucede? La gente se mira al espejo y si se ve mal, se arregla. La ley de Dios es el espejo que le muestra al hombre los defectos de su carácter, una cuestión espiritual, no física solo, ¿eh? Pero a los que se complacen en la injusticia, no les es agradable ver su deformidad moral. Vaya lógica. Aunque duela, ¿eh? No aprecian a este fiel espejo porque les revela sus pecados. Por lo tanto, en vez de entrar en guerra contra sus mentes carnales, combaten contra el espejo verdadero y fiel que les dio Jehová, precisamente con el propósito de que no sean engañados, sino para que se les revelen sus defectos de carácter. Como saben que si miran a la ley, se verán como son, y dirán, uy, qué defectos tengo, qué pecados arrastro, y he de cambiar, y no les da la gana, pues, ¿qué hacen? El espejo no quieren ni verlo. Por eso dicen, la ley está clavada en la cruz. Luego, eso sí, legalmente aparentarán guardar todos los mandamientos. Aparentemente, porque en el corazón estarán mal. Ah, pero eso sí, el sábado no hay que guardarlo. ¿Por qué será que no lo quieren guardar? El descubrimiento de estos defectos debiera inducirlos a odiar el espejo o a odiarse a sí mismos. ¿Debieran rechazar el espejo que descubre sus defectos? Es como ahora tú vas súper despeinado, ves el espejo y ¡pa!, te lo cargas porque dices, ¿qué va? No me interesa haberme despeinado. Pero es que vas despeinado. ¿Verdad que sería una actitud muy de necio subido al cuadrado? ¿Debieran rechazar el espejo que descubre sus defectos? No. Los pecados en que se complacen, que el fiel espejo les muestra que existen en su carácter, cerrarán ante ellos los portales del cielo, a menos que sean desechados y lleguen a ser perfectos ante Dios. Tremendo, ¿eh? Porque esta línea de pensamiento de una lógica abismal, ¿cuántos realmente se lo quieren plantear? ¿Cuántos? Si tú no sigues los mandamientos de Dios, no leyes ceremoniales, los mandamientos de Dios, ¿qué va a pasar contigo? ¿Conseguirás la salvación? Pero si eso lo sabemos todos. Ellen White escribe lo que es de una lógica aplastante, y eso molesta. ¿Por qué creéis que hay tanta gente que critica sus escritos y no se ha leído nunca ni un libro suyo a la vez? Porque no interesa, te pone el dedo en la llaga, como se dice normalmente, ¿verdad? Claro, es más fácil decir, no era profeta de Dios,
Era una plagista, era una masona, era una satánica, era una bruja, era no sé cuántas cosas más. Pero si cualquier persona que se haya leído un libro de ella queda tocada de corazón, si es sincera. Pero claro, la verdad molesta tantas veces. Pues bien, ¿qué pasa con la Biblia? ¿Sabéis la diferencia? Es que Ellen White escribe de un modo tan claro para nuestro tiempo, que no quedan dudas de lo que dice. Pero la Biblia, la gente que hace, la retuerce como le da la gana para hacer decirle lo que no dice. Y bueno, también pasa con escritos de Ellen White, cuidado, porque también se mueven por ahí. Entonces, sabiendo esto, ¿qué hemos de hacer? ¿Acercarnos a Dios de todo corazón, buscar dejar los defectos de lado, o seguir haciendo la nuestra poniendo excusas y atacando a los que quieren seguir la ley de Dios de corazón, y que por fe, sobre todo por fe, se mueven para que las obras salgan solas, automáticamente, sin forzarlas? Bueno, pues ya veis, ese era el tema que tenía de polémica Pablo con los Gálatas. Pero cuidado, ¿sabéis que esta epístola de los Gálatas fue guardada por ellos mismos? ¿Sabéis qué significa esto? Que los propios Gálatas aceptaron las palabras de reprensión que Pablo les estaba dando y cambiaron, dejaron a los judaizantes y siguieron firmes. Si no, esta epístola de Gálatas hubiese desaparecido. Por eso, qué bonito es ver que cuando una persona, cualquiera de nosotros, se aparta del Dios pecando por lo que sea, es capaz, con la ayuda de Dios, de poder volver, cambiar, transformarse y seguir al Señor hasta el fin. Esto es lo más bonito que puede pasar y de lo que todos nos deberíamos alegrar. Bien, ya os digo, en el próximo capítulo vamos a ver precisamente algo muy interesante y que tiene que ver otra vez con los judaizantes. Vamos a concluir el tema con una oración y desde luego que Dios nos ayude a ser fieles, pase lo que pase, nos digan lo que nos digan, nos pongan de los colores que quieran, porque la verdad de Dios no se puede negar. Y si nosotros sustentamos su palabra de verdad, de todo corazón, nadie podrá decirnos que estamos equivocados con una base bíblica. Nadie. Que el Espíritu Santo nos ayude a toda la verdad, a tenerla en nosotros siempre. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, una vez más solo podemos que agradecerte por tus palabras, porque tus mensajes están registrados especialmente para los que hemos llegado a los fines de los siglos, porque las historias se suelen repetir como tú nos vas mostrando, y como tantas veces, por desgracia, no aprendemos la lección y volvemos a caer en los mismos errores de la gente del pasado. Por eso te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a ser firmes, que si en algo nos hemos apartado de ti, que cambiemos. Si en algo hemos fallado, sabemos que tú nos perdonas por el gran sacrificio de Cristo por nosotros, sin lo cual nada de lo que hiciésemos, ningún legalismo nos llegaría a salvar. Por eso, Señor, te estamos tan inmensamente agradecidos y te queremos pedir por todo tu pueblo alrededor del mundo, esté donde esté, para que los que son tuyos y que tú conoces sean firmes hasta el fin y podamos obtener todos juntos la salvación. Y que todos los ataques de los detractores, que son tan continuos, que no sirvan para apartar a los tuyos de la fe, sino que haga que aún se posicionen más firmemente en la verdad, para que sean más claros aún dando el mensaje y que todo el mundo tenga la oportunidad de reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Bendícenos, Señor. Cuida especialmente de los que están solos, que no tienen ni una congregación para estar juntos y poderte alabar. Cuídalos, Señor, para que también resistan. Y ponles en su camino a las personas adecuadas, para que puedan ir generando iglesias, grupos, donde todos crean en un mismo sentir, te alaben y todos seamos un cuerpo en ti, con la cabeza que es Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.
Bien, desde aquí os deseamos a todos un feliz sábado, a todos los que os habéis conectado, especialmente a los que madrugáis tantísimo para poder seguir lo que hacemos. Y anunciaros que esta tarde aún no sabemos si podremos tener tema. Si vamos a tenerlo, os lo vamos a comunicar previamente y va a ser una especial de testimonios recibidos. Si es posible, la vamos a tener. Si no, recordad que ya seguramente el martes tendremos la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Tendremos, si Dios quiere, la cuarta parte, y espero definitiva, de Donald Trump. Y, si puede ser, tendremos también ya preparada la última, la conclusión de 3 días y 3 noches. En fin, veremos si es posible y si es la voluntad de Dios que podamos presentarlo todo. Muchas gracias por todo lo que seguís haciendo por nosotros, por todas vuestras oraciones, y muy felices de recibir vuestros testimonios y muy contentos, como no, cuando vemos que hay no solo personas aisladas, sino familias y grupos enteros, incluso iglesias, que están abrazando la plena verdad de Dios. Que Dios os bendiga a todos. Hasta pronto.